Hola a todos, buenos días. Es el primer episodio de Nuestras Voces en este año 2025. Mi nombre es Liliana García Montesinos y esto es un podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital de la FES Aragón. Este espacio es para informar, aprender de los diversos temas que aborda la educación, la cultura y, por supuesto, la innovación digital. Hoy hablaremos sobre la dualidad femenina, masculina de los pueblos originarios y para ella tenemos como invitada a la doctora Luz María Maldonado Ramírez. Ella es licenciada en Sociología, egresada de la Maestría en Estudios Políticos y Sociales y doctora en Estudios Mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es docente del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales aquí en la FES Aragón. Bienvenida, Luz. Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Buenos días y un saludo a todas, todos y todes. Ok. Bueno, vamos a empezar. Esto es un espacio que posiblemente el hablar de la dualidad es un tema interesante y complejo a la vez, ¿no? Siempre tratamos como estos temas de género, de igualdad, de equidad, pero desde la visión justamente de estos pueblos originarios, ¿cómo abordamos esta parte de la dualidad? ¿Qué es la dualidad? Empecemos por ahí y ahorita ya empezamos con lo demás, ¿no? Buenísimo. Creo que igual me voy a adelantar un poquito por esto que estás planteando, que es bien interesante, ¿no? Normalmente los estudios de género y también los diferentes feminismos, pues hasta cierto punto han trascendido un tanto la problematización sobre las dualidades femenino-masculino, ¿no? Porque por supuesto que se están tematizando, problematizando las complejas relaciones entre la forma hombre-mujer o las diferentes manifestaciones de identidad, ¿no? En los estudios de género y quizá pensar sobre lo masculino y lo femenino ya no alcanza para ver las complejidades que se viven en la actualidad, ¿no? No obstante, sí creo que es un lugar al que hay que recurrir para poder replantearnos otras formas de experiencias del género, ¿no? Otras formas de experiencia de lo que es lo femenino y lo que es lo masculino y que eso se traduce o toma la forma de la mujer y el hombre, ¿no? Para el caso de culturas que tienen una tradición de pensamiento pues vinculado con lo que denominamos la tradición o el pensamiento religioso mesoamericano, ¿no? Y pues iniciando con lo que planteas, pues la dualidad podríamos decir que realmente es el eje del pensamiento de los pueblos originarios, ¿no? Y que además pues son también resultado de una compleja pues desarrollo no necesariamente lineal para nada, ¿no? Histórico con pues las matrices mesoamericanas previo a la llegada de los españoles, ¿no? O sea, y que podemos entonces pensar que esta idea de la dualidad sigue siendo como estas reminiscencias que quedan de ese legado, de esa memoria, ¿no? Pero ya, digamos, localizadas o situadas con las experiencias inmediatas en los contextos de los pueblos mesoamericanos, bueno, originarios de la actualidad, ¿no? Pero podríamos plantear primero que esto de la dualidad es el eje del pensamiento religioso mesoamericano, como mencionaba, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del pensamiento occidental, que es mucho más cartesiano, que es mucho más racional, que distingue, pero también divide, ¿no? En el caso de la dualidad en el pensamiento mesoamericano, lo importante es que la base es cómo se vinculan los opuestos que son complementarios, ¿no? O sea, no es esta cosa de escindir o de discriminar o de excluir, sino más bien esto que es radicalmente opuesto y diferente a la identidad, que sería la otredad, es parte constitutiva de mi propia identidad, ¿no? Entonces, eso ya nos permite entonces complejizar otros elementos de la experiencia vivida, tanto históricamente como en la actualidad para los pueblos originarios. Entonces, bajo todos estos argumentos, ¿qué pasa socialmente? O sea, ¿por qué en este mundo que yo diría, o desde este lado eurocentrista, como ha sido nuestra formación, al menos en algunas áreas, sigue existiendo esta discriminación por estos pueblos y este pensamiento que cuando lo entiendes o lo estudias nuevamente, te das cuenta que es justo el inicio del pensamiento,
¿Qué está pasando socialmente? Esta parte de la globalización, ¿a qué nos está llevando en este tipo de pensamiento? ¿Por qué se han exacerbado los movimientos, sobre todo de género, en relación a las mujeres? Y bueno, llegan gobiernos o no. Digo, actualmente estamos bajo la lupa del gobierno de Trump, hablando de este retroceso en relación a la denominación, ¿no? Para él solo va a haber hombre-mujer, y entonces somos un espejo finalmente de esta sociedad norteamericana, en donde lo que se llevaba adelantado en los derechos, llamado así, o yo así lo quiero ver, pues no sé qué va a pasar, ¿no? Es muy joven todavía su postura, pero si volvemos a ver a este pasado que tenemos como latinoamericanos prácticamente, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cómo se han movido estos hilos socialmente? Pues, bueno, al menos para el caso norteamericano que ahorita lo compartes, y que habría que pensar que realmente somos pues lo mismo, ¿no? Porque los pueblos del sur norteamericano forman parte de los grupos étnicos de lo que antiguamente era pues el territorio. También complejo hablar de Mesoamérica, Aridoamérica, ¿no? Pero tenemos que hablar de estas matrices culturales que son amplias, ¿no? Y que coincidimos en muchas cuestiones, pero también en algunas, por supuesto, hay singularidades, ¿no? Pues por supuesto que es un retroceso para el caso de Estados Unidos, pero habría que ver cómo es que se lleva a cabo la organización de la resistencia por parte también de los pueblos originarios allá, ¿no? Porque hay un elemento que es bien interesante y que justo tiene que ver con la cuestión de la dualidad, ¿no? Pero que ya va más hacia la cuestión de la experiencia de la sexualidad, que es cómo se denominan las personas no binarias, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es que en Estados Unidos, o bueno, más bien los pueblos originarios de Estados Unidos, tienen la categoría de dos almas, que son para las personas que no son ni mujeres ni hombres, sino que tienen las dos almas, ¿no? Y que además lo consideran un don, ¿no? No un castigo, no, incluso ni siquiera una elección racional de voluntad individual de la libertad, ¿no? Sino más bien un don, un designio de los dioses que le dieron la oportunidad de tener dos almas, tanto femenino como masculino. Y entonces están experimentando las diversidades sexuales de otra forma en las comunidades, ¿no? Dentro de los pueblos originarios. Y ahí hay que pensar también que para el caso estadounidense, hasta ahorita todavía habrá que ver qué pasa con Trump, ¿no? Las diferentes identidades sexogenéricas tienen un reconocimiento de derechos, ¿no? Algo que en México apenas estamos avanzando, ¿no? Y que para los pueblos originarios mexicanos, por decirlo de alguna forma, incluso también habría que pensar centroamericanos y latinoamericanos, pues también vamos un tanto en retroceso, bueno, más bien atrasados, ¿no? Al respecto, ¿no? Pero que tendría que ver por cómo es que se entiende dentro de esta dualidad, ¿no? Femenino-masculino, también la experiencia de la sexualidad, ¿no? Y pues para el caso de México, pues creo que hay una suerte de no es sesgo, pero podríamos decir hasta cierto punto una confrontación en la medida en que los hombres y las mujeres y también las diferentes identidades sexogenéricas en el contexto de los pueblos originarios, ¿no? Responden a las críticas que se hacen desde los diferentes feminismos, desde los diferentes también estudios de género sobre su situación, ¿no? Con una imposibilidad también de lectura situada, ¿no? O sea, porque habríamos que pensar, como bien mencionas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en los pueblos originarios, donde por supuesto no podemos dejar de pensar que hay un montón de desigualdades, ¿no? Pero que habría que pensar de dónde provienen esas desigualdades y entonces escuchar esas voces, no darle voz, porque nosotros no le damos voz a nadie, ¿no? Sino más bien escuchar esas voces que también pues claman por dar cuenta de su propia realidad, ¿no? Y lo cierto es que, por ejemplo, te comparto que cuando me tocó hacer trabajo en el Istmo de Tehuantepec y que yo llegué con esta idea muy antropológica de que mencionaban de que es un matriarcado porque la mujer es la que manda en el Istmo, el hombre no tiene tanta fuerza y demás, ¿no? No lo mencioné en ningún momento con mis entrevistadas y mis entrevistados, pero ellos lo sacaron directamente porque además creo que ya están un poco cansados de los antropólogos y de los científicos sociales que en general van a trabajar con ellos, ¿no? Y ya los predisponen hasta cierto punto. Y en esa predisposición a mí me dijeron, aquí no somos un matriarcado.
Aquí trabajamos hombres y mujeres por igual. El hombre se va a sembrar, el hombre se va a cuidar el ganado, se va a la pesca, o en este caso ya por la cuestión desarrollista se va a Pemex, por ejemplo. Y las mujeres comerciamos. Las mujeres no solamente nos quedamos cuidando el hogar, sino que además nos vamos al mercado, ¿no? Y también los podemos acompañar a la pesca y también los podemos acompañar a la siembra, ¿no? O sea, es más una compartencia, ¿no? Lo cual no niega las desigualdades, por supuesto que sigue habiendo en las comunidades y hasta cierto punto también los diferentes tipos de violencia, ¿no? Pero cómo se entienden ellos y cómo enuncian y cómo nos narran y cómo además viven también su relación en hombres con mujeres, ¿no? Pues nos invita también quizá a quitarnos también estos propios sesgos de género que tenemos sobre lo tradicional o la tradición, pensándola como algo que es estático, que es atávico, que no cambian, ¿no? Y aquí recurro directamente a la noción de tradición del antropólogo y teólogo Luis Duch, que nos dice que la tradición o lo auténtico de la tradición es que es recreación, o sea, su transformación, ¿no? Entonces también en ese marco de pensamiento tradicional, por supuesto, se va recreando y van tomando otras formas el eje dualista del pensamiento mesoamericano. Y finalmente nada más también comentar que una de las grandes críticas que se hacen desde los estudios de género al dualismo, ¿no? Es que termina en ser un binarismo, ¿no? O sea, por un lado hombre, por un lado mujer, ¿no? Pero no terminamos de entender que el dualismo es la interrelación que hay entre los opuestos complementarios, femenino, masculino, tierra, agua, fuego, aire, noche, día, ¿no? Águila, jaguar, por ejemplo, frijol, maíz, ¿no? Entonces, esto nos da también idea de universos diversos que además están interrelacionados, pero que nunca terminan de fundirse en uno, ¿no? O sea, que no son una síntesis, ¿no? Sino que son identidades propias que se vinculan y que se nutren y que también, por supuesto, se confrontan, ¿no? Claro. Oye, y bueno, hablando de este panorama que nos has planteado en relación a esto, ¿cuál es el papel de las mujeres en los pueblos originarios? Nos hablabas del Istmo de Tehuantepec, pero en general, digo tú que eres antropóloga, a lo mejor conoces un poquito más, sabemos que no es esta igualdad, ¿no? En los pueblos originarios, que todavía creo que quedan muchas cosas pendientes, como vemos nosotros, esa convivencia que tienen dentro del mismo pueblo. Pero, ¿cuál es el papel de la mujer? O sea, ¿cómo se desenvuelve en diversos espacios la mujer y qué representa? Sí, a mí me parece que el papel de la mujer en los pueblos originarios es central, ¿no? Podríamos decir que es hasta cierto punto fundacional, ¿no? Porque estamos también hablando de que son poblados o comunidades que digamos que su forma de reproducción económica sigue basándose en la agricultura, ¿no? Y sabemos perfectamente que el eje femenino, mujer, agricultura es pues realmente el origen de nuestra civilización, nuestra cultura, ¿no? Por eso es que menciono que es fundacional, ¿no? No obstante, también hay que pensar que la mujer, teniendo ese valor simbólico, ¿no? No necesariamente se traduce en un valor real, de hecho, en términos, por ejemplo, políticos, ¿no? Muchas mujeres no se les considera ciudadanos, ¿no? O sea, en la categoría, por supuesto, occidental de ciudadanos, ¿no? Pero digamos que no participan directamente de las funciones políticas, ¿no? Eso ha sido también una lucha de las mujeres en los poblados indígenas para hacerse de esos lugares, ¿no? O incluso, aunque sea solamente de la presencia en las asambleas, de la presencia en la toma de decisiones, aunque no necesariamente sea su voz la que está tomando la decisión, ¿no? Eso ya es sumamente importante para ellas, ¿no? Pero también tenemos otras, ¿no? Que incluso han llegado a ser presidentas municipales. A mí me ha tocado trabajar desde hace ya varios años en San Jerónimo, Tlacochagua y en el valle de Tlacolula, y su anterior presidenta municipal fue justamente mujer. Entonces es bien interesante cómo es que también están ocupando estos espacios, ¿no? Que a su vez también hay que pensar que estamos
muy atrasados, ¿no? Aquí hago alusión a una investigación muy reciente que realizaron un equipo multidisciplinario liderado por la doctora Serena Serrano Oswell del CRIM UNAM, ¿no? En torno a la participación política de las mujeres, ¿no? Y ellos han dado cuenta de que estamos atrasados alrededor de 100 años respecto a otras democracias, ¿no? Pero estamos hablando, por supuesto, de estas democracias occidentales, del norte globalizado, no urbanizadas. Ahora pensemos cómo está eso en términos de la participación de las mujeres en los pueblos originarios, pues el retroceso es todavía, en términos comparativos, todavía la situación es peor, ¿no? Pero habría que pensar entonces más bien cuáles son las condiciones que ellas han generado para participar, ¿no? Para hacerse esas participaciones políticas, y que no solamente tiene que ver con si pueden ocupar un cargo o una función administrativa, ¿no? O sea, la forma en que participan también en el tequio, la forma en la que participan incluso en las tradiciones religiosas, que es muy importante, ¿no? Y podríamos decir que incluso es también muchas de las tradiciones religiosas perviven o perduran porque las mujeres incentivan que se sigan llevando a cabo, ¿no? Esto tiene que ver también con que hay generaciones que pues, pierdan el interés en ciertas festividades o en ciertas prácticas artísticas, rituales, incluso artesanales, ¿no? Pero viene mucho del impulso de las mujeres por rescatar, ¿no? O reactualizar, recrear sus propias tradiciones, ¿no? En ese sentido podría decir que las mujeres son un agente muy importante de la recreación de sus tradiciones, y con esto quiero decir también de la transformación de las realidades de sus propias comunidades, ¿no? Oye, y en ese sentido, ¿cuál es cómo se ven o cuál es el sistema, ¿no? Político, social? Porque bueno, ya cuando mezclas esto, bueno, ya podríamos hablar del sincretismo que existe dentro de estos pueblos, y ahora sí que quién y qué hace cada uno, ¿no? En estos espacios sagrados donde todavía entierran el ombligo, donde entierran la placenta, o tienen sus lugares sagrados femeninos, en donde el hombre, ¿no? acompaña, que no es lo mismo, pero ¿cómo sería esta visión? O sea, ¿qué posición juegan? Ya nos hablaste de la parte política, ¿no? De la mujer en la asamblea versus el hombre, pero ¿cuál es el posicionamiento de la mujer dentro de estas comunidades en ese contexto social, en su vida cotidiana, ¿no? O sea, sí, se va a trabajar, si es que trabaja, pero a lo mejor ya está incursionando, como lo comentas, ¿no? Por ahí veía no sé si veía un video, un artículo, no lo recuerdo bien, en donde había mujeres ya pescadoras, ¿no? Y que bueno, esos son elementos sumamente masculinos a lo largo de la historia. Pero de repente cuando ya empiezas a interactuar en algunos otros lugares, por ejemplo, no hay permiso para que una mujer pueda ser ingeniera, arquitecta, no sé, estos espacios en donde sigue siendo cerrado para la mujer solamente porque tu posición es estar en la cocina. Y por ahí si puedes, lo más que te puedo dejar es ser, no se vayan a enojar, pero bueno, pedagoga o maestra de alguna normal, porque igual y hasta te sirve para ir entrenándote para cuando tengas a tus hijos. Pero bajo esa consigna, digo, es bastante, bueno, a lo mejor de este lado lo vemos demasiado discriminatorio, ¿no? ¿Tú cómo has vivido esta parte y tu recorrido con los pueblos en esta dualidad de la posición hombre-mujer en la vida cotidiana? Sí, pues me gustaría compartirte dos ejemplos, ¿no? Porque no puedo hablar como de términos como muy generales de cómo lo están viviendo, porque siento que siguen ellas elaborándolo, ¿no? En los lugares en los que los están elaborando. Donde no los están elaborando también pues no pasa, ¿no? Y no tiene que ser así, ¿no? Pero, por ejemplo, me tocó a mí seguir en esa, digamos, asignaciones de roles, ¿no? Que pensaríamos que vienen de la vida cotidiana, pero que también tiene que ver con estos roles en las fiestas religiosas, ¿no? Hacer el seguimiento de una celebración en San Andrés Sautla, Oaxaca, en el Valle de Etla, donde el caldo, llevan a cabo una celebración donde el caldo ritual que come todo el poblado, y además también la gente que llega al poblado sin limitación, la verdad son muy vastos y es un momento muy bonito de fiesta y de compartencia, lo preparan hombres, solo lo pueden preparar hombres. No lo preparan mujeres. Entonces ahí, ¿qué pasa? O sea, están invertidos los roles tradicionales de género de las mujeres en la cocina y los hombres en la... O sea, ahora, ¿qué pasa, no? Pero además en esa celebración
no podían participar mujeres. Lo tenían prohibido, ¿no? Y es muy interesante porque es una celebración en honor al dulce nombre de Jesús, que es una de las advocaciones complicadas, pero digamos que es una de las advocaciones del niño Dios, ¿no? Entonces las mujeres me empezaron a cuestionarse por qué es que no participamos en una fiesta en honor a las infancias, en este caso a los niños, porque no eran las niñas, en el que nosotros tenemos un rol central. Entonces las mujeres podían ir a todas las actividades de la celebración, pero no podían participar del momento fuerte de la fiesta, que era la preparación del caldo y la ingesta del caldo. En ese momento se tenían que ir. Entonces hubo una transformación también auspiciada por las mismas mujeres de la comunidad que entraron en diálogo con anteriores organizadores de la celebración, que es a partir de una cofradía, pero que es movible porque se renueva cada año, con las autoridades eclesiales, con las autoridades de su propio poblado, ¿no? Que si bien sí es un poblado, en esa época todavía era un poblado de lo que se conoce actualmente como sistema normativo interno, ya cambió a sistema de partidos, pero sigue siendo una cuestión mixta en el sentido de que la asamblea sigue decidiendo si lo que los partidos pusieron se acepta, ¿no? Pues hicieron este diálogo y pidieron que se les dejara participar en la fiesta. Y sí, actualmente ya las mujeres pueden participar en la celebración, incluso pueden ser cofradas y las niñas pueden ser cofraditas de la celebración, pero el caldo lo siguen preparando solo hombres, ¿no? Pero solo en esa celebración. Solo en esa celebración. O sea, el cocinero tradicional del caldo de guajolote solamente trabaja ese día de la celebración, que es el tercer lunes de enero, y todas las demás fiestas del poblado son las cocineras tradicionales, ¿no? Entonces se vuelve interesante pensar, y además también hay que decirlo, ese caldo solamente se prepara en ese momento. No se puede preparar en ningún otro momento del año. No queda igual. Lo que dicen es que no queda igual, ¿no? Y yo cuando les preguntaba ¿por qué las mujeres no pueden preparar el caldo, no? O ¿por qué no participan? El argumento que me decían, y que además es bien contradictorio en términos de dualidad, es de que la preparación del caldo requiere de trabajar por las noches. O sea, el caldo se termina de preparar por la noche, entonces hay que cuidarlo toda la noche. Es un trabajo muy pesado, es un trabajo de mucha fuerza, fuerza, hombres, ¿no? Pero el cuidado tiene que ser en la noche, porque si el caldo lo deja solo, se amarga en descontento. O sea, el caldo es voluntarioso, ¿no? El caldo está animado hasta cierto punto. Y que eso es además una de las características más bellas del pensamiento religioso mesoamericano, de que las cosas están animadas, las cosas son seres, ¿no? O sea, incluso las cosas minerales, podríamos decirlo, ¿no? O sea, todo es un ser, ¿no? Todo, digamos, podría contener un alma, ¿no? Al grado de que los seres humanos incluso contenemos hasta 3 almas, ¿no? Entonces tienen que cuidarlo, y lo que dicen es que pues, los hombres lo tienen que cuidar. Lo que es bien interesante es que normalmente los hombres pertenecen a esta parte de la estructura del dualismo, del imaginario más diurno, más de lo solar, más de la luz, ¿no? En detrimento de las mujeres, que es más como lo nocturno, lo lunar, ¿no? Y aquí los hombres son los que cuidan el caldo por la noche, ¿no? Entonces, otra vez esto que parecería una contradicción, pero que realmente lo podemos ver en esta riqueza de cómo se manifiesta la dualidad del pensamiento religioso mesoamericano en la actualidad, ¿no? Entonces, esto ha llevado a que las mujeres, lo que no tengo tan claro, porque esa es la investigación que quiero seguir haciendo, es si esta transformación en lo religioso impactó en la vivencia de lo cotidiano, ¿no? Porque algo que me decían que era bien importante es que incluso las mujeres que son madres solteras pueden ser cofradas. Anteriormente no, porque también era una cuestión como muy familiar, tradicional, lineal, ¿no? Y en estos casos también esa diversidad de las relaciones sexoafectivas, ¿no? Y de los, su institucionalización, ¿no? También ha llevado a aperturar que puedan entonces participar mujeres que son madres solteras, ¿no? O mujeres divorciadas. Entonces me parece que esto puede dar pie a que se estén llevando a cabo transformaciones en lo cotidiano, pero habría que ver, ¿no? Habría que ver cómo es que se está llevando a cabo eso, ¿no? Y pues tiene mucho que ver con los accesos, ¿no? El acceso a la educación, el acceso a la política, el acceso incluso también a las prácticas religiosas, ¿no? El acceso a la tierra, por supuesto, ¿no? Entonces, pues me parece que siguen siendo luchas, ¿no? Luchas muy microsociales, ¿no? Incluso hasta personales, pero también que implican
pensar cómo se están construyendo como sujetas a la tradición, sujetas a la política, pero también sujetas a la comunidad, y cómo pueden trascender eso, ¿no? En sus propias experiencias desde la familia, desde la comunidad e incluso también desde las relaciones interétnicas con otras comunidades alrededor, ¿no? Oye, ¿crees que en ese sentido va cambiando? O sea, si tienen una estructura, porque en alguna ocasión que he platicado con algunas mujeres, dicen, bueno, es que para nosotros es normal eso, ¿no? Tú lo ves así porque vienes, pero para nosotros es normal. En este sentido, ¿crees que justamente esas estructuras sociales que nosotros vemos y volvemos a entrar en ese conflicto de visión, y ellos que tienen tan estructurada su día a día, esté cambiando con esta apertura de mujeres de madres solteras, con esta apertura de mujeres divorciadas? Porque si antes, o si bien la familia siempre ha sido la estructura central en la parte social, hoy que se están reconfigurando estos nuevos patrones sociales en donde pues inclusive, ¿no? O sea, hay padres solteros, ¿no? ¿Cómo lo ves incrustado en esta dualidad de estos pueblos en relación a, pues, uno que rige y que es sí o sí la parte religiosa, ¿no? Que no estoy hablando de la religión católica, estoy hablando de la parte religiosa, ¿no? ¿Cómo lo ves incrustado en esto? Pues me parece que sí está suscitando, ¿no? Como emergencias, o sea, como que emerge una forma de pensarse de otra forma, ¿no? Pero creo que sí bajo los parámetros o los límites de su propia experiencia colectiva, ¿no? Hay mujeres que tenemos ejemplo de mujeres que sí han roto esos parámetros, ¿no? Pero desafortunadamente se vuelven enemigos de la comunidad, ¿no? Entonces, como aquí estamos hablando de formas de interacción colectivas, podríamos decir, no cerradas, pero muy, muy abigarradas, como muy tejidas, ¿no? La pertenencia al colectivo es bien importante para ellas y para ellos, ¿no? Al grado que la inmigración implica la no presencia en la comunidad, pero siguen participando de la comunidad, ¿no? Entonces, eso nos da pie a pensar que estas formas individualistas o más bien individualizadas de las experiencias de las mujeres y también de algunos hombres de disidencias sexuales, ¿no? Topan con el límite de lo colectivo y justo esas fronteras, ¿no? Dentro de su propia experiencia de la comunidad, que tiene que ver también con cómo quieren ser vistos, ¿no? Pero también cómo forman parte del colectivo de nosotros. Entonces me parece que hay una contradicción ahí que ellos están trabajando hasta cierta forma, ¿no? O sea, yo quizá no tengo como muchos más elementos para problematizar al respecto, sino que como un observador externo puedo ver eso, ¿no? Que claro que me encantaría que se liberaran y ¿no? Pero quizá la liberación que ellas están llevando a cabo es esa, ¿no? Tener presencia, poder votar en la asamblea, ¿no? Poder participar en las fiestas religiosas, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que tampoco es tan fácil en términos del apoyo externo que viene a las propias comunidades y a sus propios procesos. El otro ejemplo que te quería compartir es justo el de la partería en un poblado en la Mixteca que me tocó trabajar hace poco, ¿no? Y me pareció muy curioso porque hasta hace unos años, y no me dejarás mentir, el gobierno mexicano ha impulsado también el reconocimiento de la partería e incentivado incluso, ¿no? Hasta cierto punto, con programas de apoyo a las parteras y hasta capacitaciones y demás, ¿no? Certificación. Exactamente, ¿no? Y aquí me encontré en un poblado en Coicoyán de las Flores, de la Mixteca, que además hasta hace unos años era el municipio más pobre de México, que la partería está prohibida. ¿Y en qué sentido está prohibido? En que a las mujeres, es una violencia tremenda, a las mujeres que tienen a sus hijos con parteras, ¿no? Cuando quieren ellos llevar a sus hijos al registro civil o a ponerles las vacunas, ¿no? Les piden como la ficha de que parieron en el centro de salud, que está en Juxtlahuaca y que queda a 3 horas, ¿no? Y si no lo tienen, les cobran 30,000 pesos de multa,
¿no? Entonces, pues es una contradicción tremenda, ¿no? Porque tenemos esto que está como impulsando el gobierno hasta cierto punto, habrá que ver hasta cierto punto realmente lo está impulsando, ¿no? Y por otro lado, estos mecanismos de violencia obstétrica, ¿no? Que terminan ejerciendo las instituciones y limitando también la libertad de las mujeres de cómo es que se quieren tratar y cómo quieren llevar a cabo su experiencia de dar a luz, ¿no? Y yo les preguntaba a algunas personas que por qué creían que era esto, ¿no? Y una explicación muy extraña que me dieron fue, bueno, es que o sea, lo que nos dijeron en el centro de salud es para obligar a que el hombre atienda todo el proceso de revisión perinatal de la mujer y la lleve y no esté sola, porque realmente lo que están buscando es castigar a los hombres, no a las mujeres. Y yo, o sea, los castigan con más violencia hacia las mujeres, ¿no? Porque al final del día las que están teniendo el temor y viviendo el miedo, ¿no? Y no pudiendo elegir por sí mismas si van a ir con la tradición de sus comunidades respecto a la salud o van a ir a un centro de atención médica por la cuestión de que los hombres no se hacen cargo o ellos tienen que pagar la multa. Digo, me parece también argumentos tremendos, ¿no? ¿Les hacen creer? Sí, además, ¿no? Pero también ellas mismas me dicen, bueno, pero pues ya no registro entonces a mis hijos, ¿no? El problema es que tenemos que si los militares detienen a estas personas, ¿no? A sus hijos y no tienen identificaciones, los deportan. Ya ha pasado muchísimo con la población afro en Oaxaca, ¿no? También en estos racismos tremendos, ¿no? En los que, como no estaban reconocidos hasta hace unos años terriblemente, ¿no? No tenían sus credenciales de lector, los mandaban a Centroamérica. No, o sea, en estos, de verdad, racismo y discriminación tremenda que tienen hacia nuestras propias identidades originarias, que también tiene que ver, por supuesto, con los afros, ¿no? Sí, que bueno, ahí yo tengo muchos y bemoles. La verdad que el que el gobierno quiera certificar a las parteras, digo, debe ser en algún momento bueno. Digo, aquí en la Ciudad de México tenemos delegaciones donde hay centros y certifican, lo cual nada tiene que ver con los pueblos originarios, en donde desde el tratamiento, digo, hubo pueblos cerrados y que no había un médico a 8 horas de ellos, y ahora con la pandemia, y ellos resistieron con sus hierbas, con sus propios procesos. Otra violencia también es que en estos centros de salud o en estos espacios de salud, pues son médicos que muchas veces no son hablantes de la lengua. Ese es otro tipo de violencia infame, ¿no? O sea, ¿por qué hacer que las mujeres, ya no estamos saliendo del tema, pero por qué hacer que las mujeres tengan que parir en una posición horizontal cuando posiblemente ellas están acostumbradas a una posición vertical? Entonces, digo, hagamos otra cosa de parteras, pero y de medicina tradicional, porque la verdad es que es parte de la violencia y es parte de la violencia social. No solo, o sea, el gobierno me parece que sí encamina, pero como sociedad también señalamos, ¿no? Ay, esas cosas. Y de repente ves espacios y centros de parteras en Chiapas con extranjeras, en donde las parteras son quienes ayudan, ¿no? En esta nueva concepción de salud holinística, o no sé cómo llamarlo, y digo, bueno, algo estamos haciendo mal, ¿no? Desde adentro. Pero bueno, me parece que sí, es otro tipo de violencia. ¿Qué crees o cuáles crees que sean los sistemas en esta dualidad hombre-mujer que hoy estén compartiendo, ¿no? Obviamente se han abierto, ya lo has manifestado en estos espacios políticos y sociales, pero ¿hacia dónde crees que va toda esta compartencia? ¿Cómo entender esa dualidad y no señalarla desde nuestro cómodo espacio eurocentrista? Sí. Bueno, antes de responder tu pregunta, nada más quiero así decir que esto de la partería, ¿no? O sea, tiene todo que ver también con la dualidad mesoamericana que estamos platicando ahorita, ¿no? Porque la enfermedad se entiende de otra forma,
¿no? O sea, la enfermedad y la salud, ¿no? Tiene que ver con el eje dual, ¿no? De cómo es que experimentamos la enfermedad y cómo también experimentamos la salud, ¿no? Y esto que mencionas de cómo es que las mujeres estamos chocando justamente en estas visiones del mundo, en cómo las mujeres las obligan a parir horizontalmente cuando ellas están acostumbradas o más bien prefieren o dentro de la tradición se posiciona de forma vertical, ¿no? Y la verticalidad en el pensamiento mesoamericano, pues es que es el eje del mundo, ¿sabes? Es el árbol cósmico por el que transitan todas las fuerzas duales, ¿no? Y por las que también incluso los dioses mandan las almas a través de estos árboles huecos, ¿no? Mandan las almas desde los diferentes pisos de los cielos, de los 13 cielos, mandan las almas a los seres humanos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que las mujeres, en el contexto de la partería, no puedan parir de forma vertical, ¿no? Porque justamente tiene todo que ver con esta relación de los diferentes ejes del mundo, ¿no? El cosmos, el mesocosmos e incluso también los infiernos, ¿no? O sea, tiene todo esto que ver. Y bueno, ¿y cómo se están relacionando, no? A mí me parece que están generándose espacios, aperturando diálogo, ¿no? O sea, creo hasta cierto punto que en el caso de la medicina, ¿no? Es uno de esos lugares más cerrados, ¿no? Más violentos, ¿no? Pero que también pensar de otra forma la experiencia de la salud y la enfermedad, y creo que además esto es algo que nos vino a aperturar la pandemia, ¿no? Porque creo que nos dimos cuenta que no solamente era esto de que una gripa nos podía matar, ¿no? Sino que como sociedad estábamos enfermando o realmente veníamos con una enfermedad tremenda y fue muy evidente a lo que llegamos, ¿no? Y que como sociedad teníamos que sanar, ¿no? Y esto es algo bien interesante en términos también del pensamiento dual mesoamericano, y es que la enfermedad es un asunto colectivo, no es un asunto individual, ¿no? Por ejemplo, mucho esto de las experiencias chamánicas en torno a la ingesta de enteógenos, ¿no? Principalmente de los hongos alucinógenos, ¿no? Que se llevan a cabo en Huautla, son procesos terapéuticos, ¿no? Que a la actualidad, ¿no? Y tiene que ver con esto, cómo llega al occidente, ¿no? El occidente ya mercantilizado, ¿no? Y hasta cierto punto también turistificado esa práctica, que también a la gente de Huautla le viene bien, ¿no? Y dicen, pues vamos a ver de qué forma nos podemos beneficiar de eso, y se lo apropian. Creo que eso es en el sentido de que también digo que se aperturan diálogos y también diálogo en el sentido de espacios de negociación, ¿no? O sea, ¿de qué tomo de esto que me puede servir, ¿no? Pero al mismo tiempo salvaguardo y perduro yo en mis prácticas, ¿no? Y mucho de lo que pasa, por ejemplo, en Huautla con la salud y la enfermedad y el uso de los hongos alucinógenos es tratamientos terapéuticos en colectivo, ¿no? O sea, las familias completas van a estas prácticas cuando realmente es quizá una persona la enferma, pero porque entienden que la enfermedad está afectando a toda la familia, ¿no? Y eso es algo que nosotros podemos ver también en otro tipo de enfermedades tremendas como puede ser el cáncer, ¿no? Que por supuesto va a ser una persona la que esté padeciendo terriblemente esta enfermedad, pero realmente enfermamos todos los que estamos con la persona, padecemos de cierta forma esa enfermedad porque lo acompañamos, ¿no? Entonces eso es algo que dentro de esta apertura como de conciencia, que también creo que ese es el espacio, ¿no? O sea, esta apertura de conciencia, de entender que hay otras formas de experimentar, de pensar y de ser, ¿no? En el mundo que nos nutre el pensamiento mesoamericano, ¿no? El pensamiento, pero insisto, religioso mesoamericano, y que, como dices, no tiene que ver con lo religioso católico cristiano, ¿no? Y hasta cierto punto sí, ¿no? Pero que realmente tiene que ver con estos elementos como del núcleo duro que también mencionaba López Austin, ¿no? Que articulan las formas de ser, estar en el mundo, e incluso también el pensamiento de forma científica y demás, ¿no? O sea, estamos tan escindidos, ¿no? Que esta apertura de conciencia nos permite ver cómo es que somos este eterno retorno a las cosas por las que queremos encontrarle sentido al mundo, ¿no? Entonces eso por una parte me parece que apoya en términos importantes pensar esto de la dualidad femenino y masculino. Ahora habría que pensar si en términos ya como más de hecho, ¿no? O sea, más empíricos, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Eso está invitando a las transformaciones de
los feminismos, por decirlo de alguna forma, y también las experiencias de las masculinidades, ¿no? En el caso de los pueblos originarios, por supuesto que están experimentando de otra forma que las mujeres tomen su voz, ¿no? Y pidan participación, ¿no? Pero esta participación además no es en detrimento de sacar a los hombres de, ¿no? En el caso, por ejemplo, que te platicaba de la fiesta del caldo, ellas lo decían, no queremos nosotros hacer el caldo. O sea, los hombres está bien que lo hagan, es su tradición, pero queremos participar de la tradición, hombre, queremos comer el caldo porque además es súper rico, ¿no? Entonces, no es esta cuestión de desplazamiento, ¿no? Sino más bien una de retribuir la justicia y la igualdad de derechos y oportunidades para todas, ¿no? Todos y todes, ¿no? Aunque la cuestión de la sexualidad se vuelve un poco más complicada, eso ya igual también podría ser otro tema, ¿no? Con especialistas a la cuestión, ¿no? Porque ahí podríamos tener el caso buenísimo que además hizo mediático de los mushes, ¿no? Que también ya me han comentado que ya están hartos que los antropólogos lleguen y les pregunten cosas, ¿no? Pero que es una cosa bien interesante de cómo es que se está reconociendo la diversidad en los pueblos originarios. Para el caso de los zapotecos del Istmo de Tehuantepec lo tienen muy claro, ¿no? E incluso algunos colegas de allá me decían, yo soy mushe, pero no me he visto como mujer, porque mushe realmente es la persona que es el tercer género, sin necesariamente pasar por estas formas performativas de presencia, ¿no? Entonces hay muchas mujeres y hay muchos hombres, o sea, las lesbianas serían mushes, los homosexuales seríamos mushes, ¿no? Pero ya más en la performatividad de lo que es un mushe, pues tenemos a estos hombres que se caracterizan como mujeres y que realmente son como se reconoce mushes, ¿no? Pero tenemos en los otros pueblos originarios que no hay ni la palabra para nombrarlos, ¿no? Y que incluso la palabra puede ser hasta peyorativa, ¿no? En el caso de Guatemala me comentaban que ellos no tienen una forma de decirlo y que le dicen hueco. O sea, como un hoyo, como un vacío, como que algo que no se define, ¿no? Entonces, que también es interesante e importante saber cómo es que los nombres, porque es cómo los están identificando, ¿no? Ahora habría que pensar cómo se identifican ellos, ¿no? Frente al estigma, por supuesto, y el estigma en este caso de la lengua, ¿no? Pero que, pues, son procesos, me parece, como de largo aliento, ¿no? Que tienen en esta efervescencia como muy contemporánea, ver qué es lo que está pasando con sus propias experiencias, con las propias vivencias, ¿no? Y también cómo hay factores externos que pues los están transformando, ¿no? Por supuesto que la migración es uno de ellos, ¿no? Total y completamente de hace años, pero quizá ahorita las consecuencias tanto de los de retorno como los que son regresados fuera de su voluntad, ¿no? También está transformando eso, ¿no? La globalización, como bien lo mencionabas, ¿no? O sea, yo te escuchaba y decía, tiene que ver más con la colonización quizá, o sea, tendríamos que irnos desde el proceso de colonización, pero hay que pensar que el proceso de colonización ya es globalizante, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto se va transformando a lo largo de la experiencia de largo aliento de la historia de los pueblos originarios, ¿no? Pues tendremos que ir viendo cómo es que hay factores perdón, externos, ¿no? El turismo es uno de ellos también, ¿no? Que están transformando, pero que al final del día, insisto, que tiene que ver con esta apertura de conciencia a otra y a su vez también estas posibilidades de un diálogo como escenario de negociación y de confrontación, ¿no? Quizá el diálogo ni siquiera es como hacia el consenso, quizá lo propio del diálogo es el disenso, pero es importante incluso discernir, ¿no? en esa diferencia. Y bueno, aquí me pongo a pensar un poco en cómo estas palabras, porque bueno, si hablamos justo de género, y ahorita que mencionabas cómo los nombran, hablamos de feminismo, y bueno, ya Yasnaya nos ha hablado de muchas cosas, digo, no nosotros específicamente en el podcast, pero digo, bueno, sí, exacto, ¿no? No sé si esas palabras tengan sentido o lo que nosotros desde nuestra trinchera occidental hablamos, ¿no? ¿De qué tipo de feminista eres, no? Y yo digo, bueno, las mujeres tienen una mayor lucha que la que yo tengo en un espacio y difícilmente se van a identificar con todas estas palabras y estos términos que ni siquiera no sé si tengan una concepción o una traducción o ellos dicen eso no me representa aunque yo sea esto. En este sentido, ¿cómo percibes esta dualidad en estos pueblos, en esa apertura
porque bueno, tampoco tenían implícito la palabra celular o tablet y ahora lo adaptan, ¿no? Adaptando esto, porque yo no las veo tan adaptadas tampoco, ¿no? Haciendo por ahí algún tipo de manifestación, por ejemplo, por ahí algunas imágenes que me compartieron de el primer feminicidio, pero ya nombrada por ellos, ¿no? O sea, por ellas, pues, ¿no? En el pueblo. Entonces, yo dije, ok, ¿por qué dicen que es feminicidio, no? Y ya me explicaron y bueno, creo que se van apropiando, pero no es algo cotidiano porque posiblemente ellas lo nombren, pero los hombres no lo reconocen. Entonces, sí creo que estas dualidades, no sé si tengan el mismo peso. Sí, eso es bien interesante. Ya no acaba siendo dualidad, me parece. Pero sí, no. Eso es justo las críticas a quedarnos solo en la cuestión de la dualidad. Insisto, creo que sí nutre mucho para el caso específico del contexto de los pueblos originarios, pensarlo desde la dualidad, pero hay un momento en el que deja de operar, ¿sabes? O sea, se vuelven unas formas unas objetivaciones complejas, ¿no? Y que, por ejemplo, en esto que mencionas, claro, ellas, con las mujeres que a mí me ha tocado trabajar, por supuesto que no se refieren a sí mismas como feministas, no hablan de los feminismos ni nada, ¿no? Y por supuesto las preguntas tampoco van hacia allá, ¿no? Pero sí sale en sus narrativas el machismo, ¿no? Que eso no es que quiera decir que ahora llegan a la cuestión del feminismo, ¿no? Pero más bien ellas están identificando cómo es que sí hay unas características culturales, societales, en la interacción que tienen con los hombres y de la situación de las comunidades, ¿no? Que caracterizan como machistas, ¿no? Y entonces esto, o sea, que ellas, digamos, se hayan apropiado de la hayan hecho propia para caracterizar estas imposibilidades de participación, ¿no? No están hablando de patriarcado, no están hablando ni siquiera de matriarcado, ¿no? Están ellas nombrando desde sus propias experiencias lingüísticas, sus propias experiencias del lenguaje, qué pasa con la relación en el colectivo de los hombres y las mujeres, ¿no? Y entonces, insisto que sí me han mencionado esto del machismo, ¿no? O sea, de que anteriormente me decían, es que la comunidad era más machista, lo cual no quiere decir que ya dejó de ser machista, sino que ya es menos machista, ¿no? Y ellas siguen viviendo en ese contexto, ¿no? Entonces, es bien interesante como también mencionabas tú, cómo pareciera para ellas normal hasta cierto punto, ¿no? Su cotidiano, ¿no? La forma en que interactúan, también esto para los hombres, ¿no? Y cómo hay momentos de emergencia que los transforman, ¿no? Y que hacen que el sentido común también que rige la vida cotidiana se ponga en suspenso, ¿no? O sea, se suspenda para que entonces se llene otra vez de contenido, ¿no? Y entonces aquí es cuando ellas me mencionan, pues sí, es que anteriormente era una comunidad muy machista, ahorita ya no tanto, pero porque ya podemos participar, pero siguen ellas identificando que hay otras estructuras de poder en las que ellas están participando e interactuando, ¿no? Entonces me parece que son como pequeñas luchas que ellas están llevando a cabo desde diferentes frentes, ¿no? Desde la moral, desde la familia, desde la religión, desde la educación, por supuesto, ¿no? Porque tenemos también accesos muy feminizados, por decirlo hasta cierto punto, ¿no? Y también en las posibilidades de movilidad incluso dentro de la comunidad, ¿no? O sea, quienes pueden salir de la comunidad ya no solamente para trabajar, sino para estudiar, por ejemplo, ¿no? Y aquí se les va a asignar un presupuesto familiar para eso. Exacto. Quienes pueden tener incluso tierras, ¿no? O sea, quienes, no solo quienes las trabajan, porque normalmente las trabajan hombres y mujeres, sino quienes son los propietarios, quienes acceden a la propiedad, ¿no? Por eso se vuelve como bien complicado en los accesos que hay actualmente en los pueblos originarios, ¿no? Y habría que después pensar también eso cómo se traduce en violencias también, ¿no? Hacia las propias mujeres, ¿no? O sea, no solamente en el sentido de esta violencia que hay por no acceso, sino una violencia también de hecho, ¿no? Esto que mencionas de murió por causas de, o sea, feminicidio, ¿no? O sea, también que ellas ya empiezan a nombrar la experiencia de las violencias que las que están llevando a cabo, o sea, están siendo sujetas, pues también es bien, bien importante, ¿no? Bueno, Luz,
Antes de que nos des un comentario, por aquí tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar. Y bueno, la primera es, ¿son aceptadas las personas que se consideran no binarios en las comunidades de pueblos originarios? Es bien complicado. Yo en términos generales diría no. Hay casos en los que sí son aceptados, pero que incluso teniendo el caso de los mushes, que es quizá el más estudiado, ¿no? También son sujetas de violencia tremenda, ¿no? O sea, ha habido casos de feminicidio de mushes específicamente, ¿no? En el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Entonces, aunque pudiéramos pensar que es una comunidad que está más reconocida, ¿no? Que tiene más espacios, no deja de sufrir violencias, ¿no? Incluso yo en algún momento también preguntaba, cuando me tocó hacer mi tesis de maestría, fue sobre la Guelaguetza, que se lleva a cabo en la ciudad de Oaxaca, y yo veía que había mushes que eran las líderes, digamos, de las delegaciones del Istmo de Tehuantepec que iban, pero yo me preguntaba, ¿y por qué no hay una delegación de mushes? ¿No? ¿O por qué no bailan ellas? ¿No? O sea, ¿por qué no baila un mushe? ¿No? Cuando platicaba yo con los organizadores me decían, bueno, es que no ha habido, o sea, no ha habido una solicitud por parte de ellos, ¿no? O sea, no está dentro de nuestras reglas decir que no, pero también ellas entienden que no es el espacio para ellas, ¿no? O sea, en estos procesos de socialización, ¿no? Entonces, sí hay un estigma ahí que pese a que hay este aparente reconocimiento, ¿no? Que sí es importante, todavía no dejan de ser sujetas de violencia, ¿no? Y en otras comunidades sí diría que no, ¿no? Me comentaron de un muy buen amigo que es taxista allá en Oaxaca, me comentó de unas chicas que llevó a la zona Mije, a Yutla, me parece, que son pareja, una pareja de chicas, y ellas mismas le decían, pues es que venimos unos días a ver a la familia, pero de verdad nada más unos días, cada quien en su casa, no podemos estar juntas y nos regresamos a la ciudad, ¿no? O sea, sí, en ese sentido sí pareciera que las comunidades no son espacios de seguridad para las personas que tienen otras identidades sexuales, ¿no? Y por lo tanto no terminan siendo públicas, ¿no? Para el caso del Istmo de Tehuantepec sí es una cuestión de performance público, ¿no? Pero y aún así, insisto, no dejan de ser sujetas de violencia, y para los otros poblados sí he visto que van con mucho cuidado, ¿no? O sea, porque no es algo de lo que consideran normal dentro de las propias comunidades, ¿no? Sí, por ahí está el relato de una película de Ángeles Cruz, de la Mixteca, ¿no? Que creo que está bastante bien lograda. Entonces, hay una y otra en diferentes comunidades. Otra pregunta, ¿de qué manera la tecnología afecta o impacta la dualidad de los pueblos originarios? No estoy tan segura de cómo la pueda impactar. Lo que es bien interesante es que sí ha habido unos procesos históricos muy contemporáneos, ¿no? De apropiación de las tecnologías por parte de los pueblos originarios, ¿no? Pensando que están en una situación como de aislamiento, un aislamiento geográfico, por decirlo hasta cierto punto, ¿no? Ellos también han generado sus propios mecanismos de desarrollo de la tecnología, ¿no? Empezando por las radios comunitarias, por ejemplo, ¿no? Hasta aplicaciones y servicios de internet y de telefonía que ahora ya tienen, ¿no? Me parece que son formas también de apropiación que llevan a cabo los pueblos originarios, ¿no? Pero hasta ahorita yo no tengo muy claro, no he podido identificar si eso impacta en su pensamiento dual. Lo que sí es muy interesante, y eso sí me tocó trabajarlo, es que sí ha habido una suerte de digitalización de las fiestas religiosas, principalmente por la situación de migración que es característica de los pueblos originarios, ¿no? Y que si hay migrantes que no pueden, por su situación legal, ¿no? Ir a la comunidad el día de la fiesta,
ya la fiesta se transmite en tiempo real en Facebook, por ejemplo, o en YouTube. Y con además unas cámaras bien profesionales, ya no son solamente el celular, que anteriormente era eso, ¿no? Sino que también ya los pueblos se han hecho de sus propias tecnologías para generar una presencia otra de compartencia de sus religiosidades en el momento de las fiestas con los pueblos, con sus hermanos que están principalmente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no sé si eso alcance para pensar que hay está trastocando la dualidad, pero sí para pensar que está construyendo la presencia y de la participación de las personas de otra forma, ¿no? Aunque su cuerpo no esté presente con la digitalidad. Y entonces eso sí me parece que es muy importante. Y que en el caso de la pandemia, pues se exacerbó, ¿no? O sea, muchas de las prácticas religiosas pasaron por la cuestión digital, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué piensas de, bueno, que también es otro tema bastante interesante, pero de la soberanía justamente de estos pueblos, de decir, bueno, yo tengo el control, ¿no? Digo, los triquis creo que para mí ha sido el pueblo más complejo de que puedas hacer algo si no es desde ellos mismos lo que quieran transmitir, ¿no? Pero esta soberanía de datos en donde, bueno, ellas ya la transmitieron, yo lo veo, yo lo comercializo, ¿no? Que ha pasado, ¿no? De tradiciones y todo esto. Y lo vemos en tantas películas hasta de Disney, ¿no? Que se apropian de esos conocimientos. ¿Qué pasa con esa soberanía? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué está pasando en esta revolución? Que no sé si tenga que ver con esta parte dual, o sea, debo compartirlo o no, más allá de un masculino femenino, es un tecnológico, no tecnológico, analógico, no sé, ¿qué piensas de eso? Sí, creo que ahí como que se contrapone la cuestión de que si estamos pensando que lo dual o el dualismo del pensamiento religioso mesoamericano está como en el trasfondo de sus prácticas religiosas, pero hay que pensar también ahora posicionar que esas prácticas religiosas están en el marco de lo que se conoce como religión popular, ¿no? Y que está sancionada hasta cierto punto, ¿no? Por el cristianismo, ¿no? O más bien por el catolicismo, ¿no? Y los diferentes cristianismos para el caso de los protestantismos, ¿no? Entonces, muchas de lo que yo me refiero de estas prácticas que se han digitalizado son realmente de tipo de religión popular. O sea, son estas prácticas de carnaval que están en el contexto de las festividades también, perdón, de la Iglesia Católica, ¿no? O las mayordomías o las cofradías, ¿no? O sea, más ese tipo de prácticas que ellos, por supuesto que son parte de sus propias identidades, pero que no tienen ahí o no han manifestado un tema de posible apropiación, ¿no? Por unos terceros, ¿no? De sus prácticas religiosas, ¿no? Más bien están pensando que más bien si hay unos terceros que necesitan tener presencia y participación en la comunidad porque están en situación de migración, ¿no? Pero sí hay otras que son mucho, o sea, yo no no sé, pero en el caso de Oaxaca sí me parece que es complicado que se graben, ¿no? Cuando ya son rituales más en la montaña, cuando ya son en la cueva, ¿no? Incluso también si uno los va a ver, no es como de que voy a tomar fotos así abiertamente, ¿no? O sea, es más como de memoria visual del momento, ¿no? O hay unos que sí se pueden darte el permiso, ¿no? Pero sí vamos a decir, para el caso de los pueblos originarios de Oaxaca, no sé cómo vaya a ser en otros lugares de México, pero sí tengo que decir que en el caso de Oaxaca son muy celosos de lo propio, ¿no? O sea, sí son gente muy echada hacia afuera, muy de compartir, ¿no? Pero ya cuando tiene que ver con sus prácticas más íntimas, ¿no? Más de lo familiar o más del colectivo, pero que tiene que ver con ciertas ritualidades, ¿no? Ahí sí te permiten acceder, pero la documentación no está habilitada, ¿no? O se entiende que no está habilitada, ni siquiera es un tema, ¿no? Porque más bien están compartiendo contigo de otra forma. Ya no eres la antropóloga o la socióloga que lo está observando, ya eres la comadre, por ejemplo, ¿no? Y entonces también uno tiene que tener mucho cuidado en esos contextos de investigación en responder a esas formas de interacción, ¿no? Pero siempre he pensado que la investigación y la metodología como tal son procesos intersubjetivos, ¿no? De subjetivación de la relación que estableces con el otro también, ¿no? Y que al mismo tiempo también construye el conocimiento de ti, ¿no?
en tu relación con el otro. Entonces, sí, ahí son como muy cuidados, y más aún por estos casos ahora que ha habido de pues de robo realmente, ¿no? De robo de sus prácticas culturales, ¿no? De robo de sus patrones de producción también, ¿no? Entonces, pues se vuelve un escenario, pues a mí me parece que un escenario de intercambio complicado, ¿no? En términos de acceso, pero también tiene que ver mucho con la relación empática que generas con ellas y con ellos, ¿no? Entonces, para el caso de Oaxaca, pero ahorita pensaba que recientemente conocí a una sacerdota quiché, y ella todas sus ceremonias las sube en TikTok. O sea, no tiene un problema, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, o sea, insisto, es como diferentes formas de relacionarse con la tecnología, ¿no? Y también de, pues, los alcances de cómo quieren también ellos presentar sus propias prácticas, ¿no? Ok, bueno, pues 2 preguntas más. Y bueno, uno es, ¿cómo podríamos ayudar a los pueblos con su lucha de dualidad? Y la otra es, ¿hacia dónde va la dualidad? ¿Cómo la percibes en los próximos 10 años? Pues saca tu bola mágica y ahora mismo dinos qué piensas. Pues, de entrada, o sea, sí decir que en términos estructurales, ¿no? Muy estructurales, ¿no? Cuando hablamos de que la dualidad es el eje del pensamiento religioso mesoamericano y que está en la base, el núcleo duro de este pensamiento, ¿no? O sea, la dualidad persiste, ¿no? Más bien lo interesante es cuáles son las formas simbólicas por las que se manifiesta la dualidad, ¿no? Que son estas ideas de estas formas diversas que tenemos de lo femenino y estas formas diversas que tenemos de lo masculino, ¿no? Y que lo interesante es ver justamente hacia 10 años, 5 años o menos, ¿no? ¿Qué otras manifestaciones de lo simbólicas de esta dualidad podemos tener, ¿no? Pero que además son manifestaciones que generan su propia complejidad dual, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, una de las manifestaciones simbólicas de la dualidad más complejas que tenemos en México y que tiene que ver con lo religioso es la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, la Virgen de Guadalupe, que está condensando hasta cierto punto simbólicamente muchos de los elementos de las divinidades, o más bien de las diosas del panteón mesoamericano, del posclásico principalmente, ¿no? Y diosas además que son así como benévolas, como la madre, la que cuida, pero también son malévolas, se comen a sus hijos, los matan, ¿no? O sea, son también violentas, ¿no? Entonces, esta dualidad de lo matricial como benevolencia, pero también como maldad, ¿no? O sea, se va a seguir articulando incluso hacia la actualidad o sea, se sigue tomando forma y se sigue articulando en las formas de participación que también tienen las mujeres dentro de los pueblos, ¿no? Porque también ¿por qué quieren participar las mujeres? ¿Qué están buscando? ¿No? O sea, porque es sospechoso también, ¿no? Porque las mujeres no somos enteramente buenas, ¿no? Ni enteramente víctimas, ¿no? O sea, es parte de esta dualidad también el bien y el mal, ¿no? Como también pasa con los hombres, ¿no? O sea, tampoco los hombres son toda maldad, ¿no? También pueden ser toda bondad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede suceder hacia lo próximo? Creo que se van a seguir configurando diferentes formas de simbolización de la dualidad, ¿no? Además, pensando, y remito otra vez a otra de las frases que me gusta mucho de Luis Duch, este antropólogo, filósofo y teólogo catalán, que decía, bueno, es que el ser humano es capaz de lo mejor, pero también de lo peor, ¿no? Y entonces ahí la dualidad justamente no es que o solamente es bueno o solamente es malo, sino que se va articulando las dos formas, ¿no? Entonces, más bien la esperanza, ¿no? Es que sea un núcleo que nutra estas formas de reconocimiento de la igualdad y de la dignidad tanto de hombres y de mujeres, ¿no? De niños y de niñas, de los ancianos y de las ancianas, ¿no? En el contexto de los pueblos originarios. ¿Y cómo es que podemos nosotros aportar hasta cierto punto a la dualidad mesoamericana? Creo que más bien es qué nos puede aportar la dualidad mesoamericana a nosotros, más que nosotros. Bueno, primero quizá, qué nos aporta a nosotros y cómo podemos ir hacia ella, ¿no? Y creo que lo primero que nos aporta es pensarnos, insisto, de otra forma, ¿no? O sea, que el pensamiento racional no es la única forma en la que somos y nos podemos conducir, ¿no? Que hay una relación diferente entre el consciente y el inconsciente, que no todo es racional, que hay cosas que no nos podemos explicar, ¿no? Y que no hay ningún problema que no nos las podamos explicar, ¿no?
que no todo lo tenemos que controlar, ¿no? Y creo que también es una de las grandes apuestas y de las esperanzas que tenemos en torno al pensamiento religioso mesoamericano. Mucho de las luchas actualmente por el territorio, por los recursos naturales, ¿no? Tienen como base el pensamiento religioso mesoamericano, ¿no? Las dualidades y el respeto a la dignidad de la tierra, ¿no? Para salvaguardar, ¿no? Las formas tan explotadas que tenemos de la naturaleza, ¿no? Y que nos llevan a pensar que la naturaleza no es nuestro objeto de dominación y de satisfacción en nuestras necesidades, ¿no? Sino que, como también incluso ya lo decía Marx y lo decían después los marxistas de Frankfurt, el ser humano es parte de la naturaleza y es naturaleza, ¿no? Y si nosotros buscamos controlar a la naturaleza, nos estamos dominando también a nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que esto nos puede aportar, la dualidad es uno de los elementos, nos puede aportar quizás muchas otras cosas más, ¿no? En nuestra relación con las diferentes manifestaciones de lo religioso y demás, ¿no? Pero a su vez, eso implica una transformación de la experiencia y de los procesos propios de individuación, ¿no? Que podrían, ¿no? En última instancia, impactar positivamente en el respeto a la diferencia de este otro radical que son los pueblos originarios, ¿no? Pero que a su vez, insisto, nos llevan a pensar que de esa alteridad está formando parte también de mi propia identidad, ¿no? Y esa alteridad que pueden ser los pueblos originarios y que también para nuestro caso son los pueblos afrodescendientes, ¿no? Entonces, como ese concierto de identidades, ¿no? Que no solamente ya es la inclusión y exclusión de a qué formas parte, ¿no? Qué tipo de feminismo eres, ¿no? Sino más bien cómo podemos llegar a comprendernos, ¿no? En la diferencia. Bueno, Luz, pues no sé si tuvieras o cómo quisieras o con qué reflexión quisieras cerrar este episodio. Pues primero agradecer por el espacio, por la compartencia, por la charla, ¿no? Por el cuidado de todas y todos los que han estado a cargo de este espacio, ¿no? Y que me voy con reflexiones para posterior, ¿no? O sea, creo que uno de los elementos que sí es muy interesante pensar, ¿no? Es, si bien cómo es que la dualidad es parte de lo propio del pensamiento religioso mesoamericano y de los pueblos originarios, ¿no? Cómo convive también con estas otras formas de racionalidad, ¿no? Cómo convive y cómo se apropia y cómo dialoga y cómo también se confronta, ¿no? Cómo los usa, y en ese sentido estoy pensando con las tecnologías, por ejemplo, ¿no? O también incluso con el propio pensamiento científico, ¿no? Lo que decíamos de la medicina versus la partería, ¿no? O sea, cómo es que si hay una relación hegemónica, por supuesto, de estas formas de ciencia y tecnología frente a los usos que le dan los pueblos originarios, ¿no? Pero como también desde ellos, desde sus propias autonomías, desde sus propias determinaciones, ¿no? Están confrontando y negociando, ¿no? Cómo nutrir también su propio pensamiento, ¿no? Cómo reactualizar su tradición en este contexto en el que puede ser beneficioso para ellos más que perjudicial, ¿no? Como puede ser la tecnología, como puede ser la propia ciencia, incluso como puede ser la propia mercantilización, ¿no? O sea, de que eso, el turismo, ¿no? ¿Cómo se pueden beneficiar ellos de eso sin que pues les salga como muy caro, ¿no? Entonces, eso es quizá lo que me llevo para la reflexión y para seguir pensándolo en colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, con esto agradecemos a todos nuestros escuchas. No se pierda ningún programa, seguimos grabando, estén pendientes de todas nuestras redes sociales, como @nuestras voces, para que sepan cuándo subimos nuestro siguiente episodio. También recuerda que estamos en todos los medios, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, y bueno, esto es Nuestras Voces y escuchamos el siguiente episodio. Este es Nuestras Voces, es un podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital de la FES Aragón. En la edición y diseño, Daira Cano y Eduardo Castillo. En la conducción, Liliana García. Nuestras Voces es una producción de la UNAM a cargo de Liliana García. Gracias.